Queremos dar paso a nuestra invitada trasandina, la doctora Ana María Rodino Pierri, quien tuvo algunos problemas de conexión al comienzo. Esperamos que ahora ya esté solucionado. Ana María, buenos días. Nuevamente, gracias por participar junto a nosotros. Y repito la pregunta que habíamos planteado al comienzo. La educación en derechos humanos promueve un enfoque basado en los derechos, desde una perspectiva crítica que va más allá del aprendizaje cognitivo, pues incluye el desarrollo social y emocional de todas las personas que participan en ella. En base a su experiencia, ¿de qué manera esto contribuye a la participación ciudadana en los procesos democráticos de un país? Eh, Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Me oyen? Estoy un Perfecto. poco preocupada por los problemas que tuve, pero agradezco muchísimo esta posibilidad de compartir con ustedes un diálogo sobre la educación en derechos humanos y especialmente viendo la presencia de tantos colegas y compañeros en la materia, a pesar de estar lejos, no estar involucrada en la realidad social chilena y no poder referirme directamente a ella. Eh, Me gustó la pregunta que me hicieron y también haber escuchado a Patricia, la panelista anterior, plantear algunos de los desafíos que ella ve en la educación en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, porque tanto su pregunta como una gran cantidad de los planteos que hizo Patricia apuntaban a la cuestión metodológica en el trabajo de educación en derechos humanos, que yo personalmente, bueno, estoy segura que muchos otros educadores, yo creo que es crucial. Y traigo siempre a colación una frase del educador en derechos humanos uruguayo, eh, Luis Pérez Aguirre, que decía, en educación en derechos humanos, o la educación en derechos humanos, la teoría es el método. Es decir, la clave de lo que podamos hacer y eventualmente lograr educando en derechos pasa muy claramente por nuestra metodología de trabajo. Y eso pone obviamente una enorme responsabilidad en los educadores de derechos humanos, porque muchas de las deficiencias o limitaciones del trabajo que Patricia señaló son producto de que a nosotros nos ha faltado la suficiente lucidez para entenderlo teóricamente, la suficiente audacia para romper con nuestras propias limitaciones y temores como docentes, esto de que solo se pueden enseñar derechos si van de la mano de los deberes, porque si no se cumplen los deberes no hay derechos, que es por supuesto totalmente falso, o enseñar sin tener en cuenta los derechos de los niños y de cualquier persona, como el ejercicio de su libertad de expresión, de su derecho de opinión, de su derecho a disentir, empezando con el docente. Y los problemas de invisibilizar a, a los niños, niñas y adolescentes, o aún los adultos que trabajen, con los que trabajemos, invisibilizarlos como sujetos de derecho. Es decir, bueno, yo veo ahí una serie de limitaciones que tenemos que trabajar para ir corrigiendo como educadores en derechos humanos. Y encuentros como este, donde compartimos experiencias, logros y también dificultades, creo que nos ayudan. En cuanto a la pregunta, definitivamente la educación en derechos humanos va más allá del aprendizaje cognitivo, lo intelectual, la entrega de información y conocimientos. Y por supuesto incluye el desarrollo socioemocional, como ustedes bien marcan, aunque yo allí le agregaría el concepto también de ético, socioético emocional, porque el trabajo
ético, en el ámbito de los valores y las actitudes es realmente central. Y a eso se le agrega, sostengo, una tercera dimensión a la que a veces no le damos tanta importancia, pero para mí es clave si queremos lograr la participación de los sujetos de derecho, que es la dimensión del desarrollo de sus capacidades de acción. Llámese las destrezas, habilidades, competencias. Yo prefiero decir capacidades, y son capacidades para actuar en defensa de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, yo me hago mentalmente, si hubiera podido, tenía por ahí unas pantallas de PowerPoint que no pude presentar, pero hagámonos mentalmente la idea de un trípode, es decir, un trípode como el de las cámaras de fotografía. Si lo que queremos sostener, lo que queremos promover, es cambio de conductas, de acciones de las personas que sean respetuosas de los derechos humanos y de la democracia, eso implica trabajar una postura de educación transformativa. Hay que trabajar las tres patas del trípode: el campo de los conocimientos y la información necesaria para actuar, el campo de los valores y actitudes, que es la apreciación y la disposición de actuar conforme los valores de derechos humanos y democracia, y la tercer pata, el desarrollo de capacidades necesarias para el ejercicio activo de la ciudadanía y de la vida de convivencia democrática. En realidad es trabajar el saber, el querer y el poder defender los derechos humanos y la vida democrática, y por supuesto hablo de defender los derechos propios, el ejercicio de los propios derechos, y también defender el de los demás. Entonces, yo me hago, es decir, cada una de las patas del trípode me las planteo como una especie de columna donde tengo que incorporar determinados contenidos de trabajo con nuestros destinatarios, si quieren educandos, estudiantes, en fin, pero también nosotros mismos, que tienen que ver con esas tres tareas metodológicas por delante: trabajar desarrollo de conocimientos, información y comprensión, valores y actitudes y capacidades de acción. En esta primer columna, digamos, de conocimientos, información, comprensión, tenemos que incluir por lo menos 4 subcategorías claves. Una de conceptos. Cualquiera sea el ámbito en que estemos, tenemos que discutir conceptos, definiciones y principios de derechos humanos, de democracia, de Estado de Derecho. Tenemos que discutir historia, porque hay que saber cómo se llegó al momento en que estamos en nuestra realidad social. O sea, origen, evolución, sucesos que fueron significativos para la historia de la democracia y los derechos humanos en nuestro contexto, y también la historia de sus violaciones, y también, acá hay un desafío nuevo, las amenazas actuales. Pero además de conceptos e historias, también tenemos que trabajar las normas de derechos humanos y de democracia, cuál es la legislación y cuáles son los principios del ejercicio de los derechos y del régimen democrático, y luego sus instituciones, porque las normas no se materializan si no hay instituciones que trabajen por su cumplimiento. Pero esa columna de conocimientos e información es apenas uno de los elementos que necesitamos para promover la participación. Le sigue
la otra pata del trípode, que es la de los valores y actitudes. Yo no creo que tenga que decir mucho aquí, porque ustedes tienen mucho trabajo hecho en Chile y tienen un gran educador en derechos humanos, colega y amigo, Abraham Magenzo, que desde hace mucho tiempo ha venido trabajando en el tema de valores en derechos humanos, que es sumamente complejo, por eso es uno de los grandes desafíos, porque ahí los valores no se enseñan ni se aprenden con solo decirlos o repetirlos, ¿verdad? Ahí hay todo un trabajo que tiene que pasar por el convencimiento interior y también por la recepción y comprensión de los buenos ejemplos para apreciar todo lo que vale y significan las concepciones de derechos humanos y democracia. El concepto de libertad y responsabilidad, ¿no? Yo no emparejo derechos y deberes, pero sí creo que el ejercicio de deberes tiene que ir de la mano de la responsabilidad, es la posibilidad y capacidad de responder por las propias acciones. El trabajo en igualdad y no discriminación, en justicia y equidad, en solidaridad y cooperación, en participación activa, y los que yo creo que en este momento son desafíos muy dramáticos en el momento actual. El tema del pluralismo y del respeto mutuo, no solo en el campo de las ideas y opiniones, sino de las opciones de vida. El compromiso activo con los valores y actitudes democráticas y el compromiso activo con las defensas de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Hoy sabemos con claridad que la justicia social no nace espontáneamente en las sociedades organizadas como las sociedades en las que nosotros vivimos. No es la estructura social la que nos puede enseñar solidaridad, justicia, cooperación con el otro. Hay que enseñarla y adoptarla deliberadamente, no porque la aprendamos. Las pautas sociales de nuestras sociedades hoy, ustedes han puesto muchos ejemplos del caso del Chile actual, yo los podría poner de mis dos países, los que hacen a mi identidad, Argentina y Costa Rica, y eso, la justicia social hay que enseñarla y hay que asumirla con la convicción de que es lo correcto, lo necesario para el bienestar de todos. Y luego, en el campo de las competencias necesarias para actuar, me parece que es un terreno en el que en la educación en derechos humanos lo hemos tenido un poco relegado, como si, porque entendiéramos y asumiéramos consecuentemente, con convicción, porque acá no hay dogmatismo que valga, que hay que defender derechos, libertades, compromisos con los sectores más vulnerables de la sociedad, por el solo saberlo y quererlo, estamos en condiciones de poder hacerlo. Yo creo que las capacidades también hay que enseñarlas y practicarlas, ejercitarlas constantemente, evaluarlas y seguir desarrollándolas, porque la participación va mucho más allá, por lo menos la participación eficaz va más allá de la buena intención. Y en ese terreno de las capacidades para la acción, creo que tenemos que enfatizar mucho el trabajo de enseñar a pensar sistémica y críticamente, analizar hechos y situaciones con enfoque de hechos y situaciones cotidianas con enfoque de derechos y con enfoque de género, por ejemplo. Tenemos que enseñar a investigar y a documentar hechos.
tenemos que enseñar a procesar información de una manera autónoma, no en función de lo último que se escuchó, lo último que alguien nos dijo, o de las fuentes supuestamente de información que tenemos al alcance de la mano. Y ahí viene la otra destreza en este terreno, enseñar a juzgar críticamente la información de las fuentes de información. Por el hecho que estén disponibles y que circulen, eso no nos garantiza el, el mérito, el valor, ¿verdad? La certeza de la información que se nos transmite. Bueno, no hay mucho que decir ahí, ustedes conocen bien hoy los grandes problemas que enfrentamos de las famosas las falsas noticias, las llamadas verdades alternativas, más todas las falacias discursivas con las que se nos ha bombardeado desde siempre. Entonces, trabajar la enseñanza del pensamiento sistémico y crítico, pero a la vez trabajar mucho la enseñanza de la comunicación y la argumentación. Parece muy fácil enseñar a escuchar, a leer comprensivamente, a expresarse en forma oral, por escrito, a dialogar, a argumentar, a debatir. Y de fácil no tiene nada. Es en este terreno y solo con herramientas afinadas para poder dialogar y argumentar con los demás, podemos hacer la defensa de derechos humanos y democracia. Y luego, otra tercera línea, creo, de capacidades que hay que desarrollar muy deliberadamente es la de la participación y el desarrollo del trabajo colaborativo. ¿Cómo se aprende a participar y a realizar trabajo colaborativo? Pues participando y haciendo trabajo colaborativo. Y la escuela, a cualquier nivel, incluso ni siquiera me refiero a la educación formal, pero el campo de la educación formal o informal, es un espacio seguro como para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos con los que trabajamos experimenten, participen, trabajen con los demás y en esa tarea aprendan a hacerlo cada vez mejor. Entre otras destrezas, otras capacidades que hay que enfatizar en la enseñanza es el poder mediar y gestionar conflictos, ¿verdad? No huirle al conflicto, no esconderlo, pero sino por el contrario, enseñar a cómo mediar en él, a cómo negociarlo, si ustedes quieren, cómo gestionarlo sin caer en el recurso más fácil de la imposición o el ejercicio de la violencia contra el otro. Y otras dos capacidades que creo importantísimas desarrollar en nuestro contexto para lograr una verdadera participación de sujetos de cualquier edad, de cualquier nivel, es la de ejercitar el derecho de respuesta, la petición entendida a las autoridades de la democracia y el cabildeo. Y luego el manejar estrategias de incidencia política efectiva, porque la incidencia política tampoco nace espontáneamente, ni es cuestión de talento natural de las personas. Hay estrategias probadas, conocidas, que necesitamos compartir con quienes trabajamos, niños, niñas, adolescentes o adultos. Creo que si somos capaces de ir articulando en nuestra experiencia de educadores estos tres desafíos simultáneamente, el que es cognitivo, intelectual, el socioético, político y
el de las capacidades para la acción, podemos hacer crecer ese saber, querer y poder participar en democracia. Y estas categorías es importante entender que no son autónomas, que se complementan, son interdependientes, porque nadie logra comprender en su plenitud la idea de democracia sin asignarle un valor en comparación con otras formas diferentes de organización sociopolítica, la autocracia, la dictadura, o sin identificar qué conductas, qué capacidades ciudadanas contribuyen a fortalecer o debilitar la democracia. No se puede desarrollar como otro ejemplo, no se puede desarrollar destrezas particulares como el pensamiento crítico, la negociación de conflictos, de una manera puramente instrumental, sin que se comprendan sus fundamentos, su lógica de funcionamientos y sin darles asumir un valor positivo en oposición, por supuesto, al pensamiento reproductor o conformista o el recurso a la fuerza. En fin, creo que si podemos conjugar esas líneas de acción, ese saber, querer y poder, ejercer y respetar derechos y principios democráticos, se abre la posibilidad de alcanzar a través de la educación y gradualmente transformaciones profundas en los sujetos y las comunidades. Muchas gracias. Perdonen si tal vez me entendí, no tengo a mano el tiempo, pero les agradezco mucho. Ahora seguiremos en el diálogo posterior.